Bueno, Albino, yo creo que en esta campaña el tema de la economía va a tener un papel preponderante. Me parece que muchos de los temas que se van a debatir tienen que ver con el tema económico, por lo que ocurre en la provincia y también por lo que ocurre a nivel país. Sí, básicamente en la provincia de Buenos Aires, porque es uno de los grandes problemas que atraviesa de manera crónica la provincia de Buenos Aires y se ha profundizado en el último tiempo. Algunos especulan que a partir de la tirante relación entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, y otros porque, bueno, tampoco se avanzó mucho desde el gobierno nacional nunca para reacomodar un poco esa distribución, claro, inequitativa que sufre la provincia de Buenos Aires. Pero hablando de la situación económica de la provincia de Buenos Aires y de las elecciones, qué mejor que presentar a nuestro invitado, que además de candidato en la octava sección electoral sabe y mucho de eso porque tiene entidad para hablar del tema. Exactamente, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo, también funcionario a nivel nacional en áreas económicas y presidente del banco, bueno, en fin, una larguísima trayectoria. Jorge Zarghini, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Le agradecemos que haya podido venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y en campaña ahora, en un rol diferente, usted también ya fue diputado por la provincia de Buenos Aires, así que ya conoce. 2005-2009. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el escenario que se presenta? ¿Es cierto esto de que va a tener realmente mucha preponderancia en los temas económicos? La gente, usted ve que está preocupada por básicamente el tema de inflación, crecimiento de precios y algunas otras variables. Sí, yo creo que desde que la economía se paró, ahora se mueve pero muy lentamente, y desde que la inflación empezó a traer sus consecuencias ya concretas sobre la gente, se puso en agenda el tema económico, se le ha agregado el tema del empleo. La economía pasó por distintas etapas, hubo una etapa de crecimiento con estabilidad que generó aumento de salarios y aumento de empleo, que fue la etapa en donde se solucionaron muchos problemas sociales. Una segunda etapa donde la economía siguió creciendo, pero apareció el problema de la inflación y ya la generación de empleo se desaceleró muchísimo y empezó a tomar preponderancia el empleo público. Y una tercera etapa que coincide con la etapa, la última, la segunda presidencia de Cristina Kirchner, donde la economía prácticamente se paró, la inflación continúa en niveles muy elevados, ya no se generan nuevos puestos de empleo, inclusive hay alguna destrucción de puestos de empleo. Hoy 2.800.000 argentinos, o sea el 16% de la población activa tiene problemas de empleo, o por desocupación o por subempleo, y con este nivel de inflación y con algunas paritarias a las que se le empezó a poner techo y demora en el cierre, aquellos que están aún en el empleo formal han empezado a perder poder adquisitivo. Todo esto genera un cóctel que sin duda pone en escenario la discusión económica. La economía, dijo la presidenta el último fin de semana, que empezó a mostrar algunas variables, algunos puntos de mejoría, y especulan, por lo menos los cálculos dentro del oficialismo, que así se mantendrá durante por lo menos hasta octubre. El proceso electoral. Hay alguna mejoría, pero hay que ver en qué sectores. Hay alguna mejoría en el sector financiero. No tiene impacto nulo, por lo menos en el plano de lo social. Hay alguna mejoría en el sector de la industria automotriz, es cierto, y en el sector agropecuario, porque la cosecha es mejor que la del año pasado. Después hay sectores que inclusive están sufriendo un parate importante, y básicamente aquellos generadores de empleo. No hay generación de nuevo empleo. Ahora, y no hay perspectiva de que esto se modifique en el corto plazo. Jorge, la economía, no sé si estancada, pero por lo menos ahí en parámetros complicados, en la provincia de Buenos Aires repercute inexorablemente en la recaudación. Sí. Porque si uno analiza el cuadro, digamos, de tributario de la provincia de Buenos Aires, buena parte de lo que recauda la provincia surge básicamente de algunos impuestos que tienen que ver con la actividad económica. Si la economía no funciona bien en la provincia de Buenos Aires y si no se corrige la distorsión histórica de lo que la provincia no recibe, ¿hacia dónde va la provincia? Y la situación de la provincia se vuelve compleja, como lo hemos observado, a pesar de que este año, a contracara de lo que siempre se ha dicho, de que hay que tener una política procíclica, con un parate de actividad ha habido un aumento de impuestos importante en la provincia, que va a contrapelo de lo que recomendaría ser una política procíclica, y esto ha sostenido
la recaudación propia y que inclusive ha tenido crecimiento en momentos de parate como este, pero eso no alcanza. Eso no alcanza. La provincia no puede resolver su desajuste estructural con impuestos propios. Pero no puede seguir. Claro, usted lo que habla es de que ha habido mayor presión fiscal sobre los bonaerenses. Sí, claramente, ha habido aumento de impuestos, ha habido aumento de impuestos en los últimos 2 años, en particular el año pasado, después de la crisis del pago del medio aguinaldo, han aumentado impuestos. Se discutió mucho el aumento del impuesto inmobiliario, pero la verdad hubo un aumento de ingresos brutos muy alto. Pero y el kirchnerismo le reprocha a Scioli que la reforma tributaria que él impulsó en la provincia de Buenos Aires no alcanzan, por lo pronto. Mire, en la provincia de Buenos Aires se pueden hacer modificaciones para darle más justicia al sistema. Siempre se puede hacer. Se puede hacer más progresivo, se puede hacer más justo, más equitativo. Esto siempre se puede hacer. Lo que es inviable imaginar que el desequilibrio estructural de la provincia se resuelve con más impuestos provinciales. Se resuelve de una sola manera. Se resuelve que con la provincia recuperando parte de los recursos que ha perdido a lo largo de, yo diría, estas últimas 2 décadas. Todas las provincias han perdido, pero la de Buenos Aires ha perdido mucho más que el resto, y si eso no se recupera, si no hay una política explícita de la provincia para su relación con Nación, que le permita ir recuperando lo que por derecho propio en realidad no es para el gobierno, es para los bonaerenses, nos corresponde, la situación va a seguir compleja. Salguini, usted integra el espacio de Sergio Massa, y Sergio Massa, aunque no lo ha dicho públicamente, se especula con que tiene aspiraciones presidenciales. ¿Se ha hablado alguna vez, usted ha escuchado en las reuniones sobre cómo resolver esta cuestión en caso de que él fuese presidente y, bueno, algún sector vinculado o no sea gobernador de la provincia de Buenos Aires? No se ha hablado en el marco de qué es lo que él puede estar pensando o a dónde lo llevará el destino y la gente en el futuro. Yo con él vengo conversando esos temas desde hace mucho tiempo. ¿Y él qué dice? No, ¿Coincide con usted? Él comparte absolutamente que o sea el que desequilibrio de la provincia es estructural. Es de esperar que si fuese presidente tendería... Es un tema que está en la agenda. Sí, de bueno, pero también Kirchner lo hizo. Y finalmente, porque asumió un compromiso público Kirchner en ese sentido y logró reunir no sé cuánto con exactitud, pero más o menos a 19 o 20 actores, incluido el Estado Nacional, para rediscutir la coparticipación. Sí, lo que pasa es que lo pudo hacer. No, la coparticipación no. Hay otras herramientas, Sarguini, ¿hay otras herramientas o no? Este es el tema. Yo cuando alguien dice que va a resolver el tema discutiendo una nueva ley de coparticipación, la verdad no le creo. No se puede, es imposible. Es la mejor manera de no hacer nada, claro. Porque de la misma manera que la Constitución lo puso como una obligación, generó un mecanismo que es casi inviable. Ahora, las provincias perdieron el 30% de la participación en la renta fiscal federal en 2 décadas. Y la perdieron sin modificar la ley de coparticipación federal. Fueron por todas enmiendas, parches, pactos fiscales que, desandando ese camino, las provincias recuperan sin necesariamente modificar la ley de coparticipación. Para que se entienda, Jorge, la Nación fue agrandando la torta de plata con la que se queda. Exactamente. Voy a dar un ejemplo que es el más categórico. Cuando la Nación privatiza en época de los 90 parcialmente el sistema previsional y crea las AFJP, como la Nación perdía recaudación previsional por esta privatización parcial, le quitó el 15% de la coparticipación a las provincias. Una lógica privatista y una lógica centralista. En la década pasada se reestatizan las AFJP, hay una lógica estatista, pero continúa la lógica centralista, porque no se le devuelve nada a las provincias. La Nación recupera toda la recaudación, inclusive recupera el stock que se acumuló en las FJP y a las provincias no le devolvió nada. Pero ahí nos falta decisión política del gobernador, Jorge, porque en este caso algunos gobernadores fueron por eso. Es lo que yo creo. De la Sota en Córdoba fue por eso. Es lo que yo creo. Está en eso, claro. Es lo que yo creo. Yo no lo veo desde una visión confrontativa, no lo veo desde una visión necia de decir, bueno, las cosas se pueden hacer de un día para el otro, pero bueno, en algún momento hay que ir revirtiendo esto. Yo he visto como legisladores, diputados que tienen que defender al pueblo de la provincia de Buenos Aires y senadores que deben defender institucionalmente a la provincia de Buenos Aires, han votado en el Congreso leyes que perjudicaban los recursos de la provincia de Buenos Aires atendiendo las exigencias del gobierno nacional. Cada vez que se prorroga el impuesto a las ganancias, se vota un artículo que mantiene congelado
lo que en algún momento fue el fondo del conurbano. Hace rato, Jorge, que claro, los diputados representan más al gobierno de turno que a los intereses. Yo quizás soy viejo respecto de algunas cosas que ha mostrado la nueva política, pero yo recuerdo a los gobernadores sentándose al lado con los senadores y con los legisladores de la provincia que respondían a las necesidades. Después viene la negociación, después viene que si se pertenece a un oficialismo nacional hay que sentarse y acordarlo. Pero mientras esta lógica sea así, mientras los diputados y los senadores que representan a las provincias se elijan en la Casa Rosada, naturalmente van a responder a los lineamientos que le baja la Casa Rosada y no van a representar a los intereses del pueblo. Bueno, eso pasó en esta última selección de las listas, de manera que si no lo votan ustedes va a seguir pasando lo mismo. Bueno, nosotros intentamos dar una vuelta de página a la política en la provincia de Buenos Aires, no confrontando, yendo al diálogo, pero entendiendo de que hay cosas que si no se revierten la pagan los bonaerenses, porque detrás de la provincia desfinanciada hay una seguridad que no funciona, hay escuelas que no abren, hay hospitales que no tienen ni para los insumos. Esa es la consecuencia del desfinanciamiento. Hay obras que no se hacen, porque entonces se termina haciendo la obra cortoplacista con algún impacto electoral, pero no se encaran las cuestiones de fondo. En la provincia de Buenos Aires la inversión está parada, y está parada porque la provincia solo junta dinero para pagar sueldo. Zarghini, usted va a ser candidato a diputado por la ciudad de La Plata, por la 8ª sección, así lo establece. Voy a hacer si me vota. Bueno, va a ser diputado, sí. Bueno, obviamente el tema de las consecuencias de la inundación y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la gestión en la capital bonaerense, seguramente tendrá usted alguna opinión formada, algún punto de vista. Sí, sería imperdonable buscar hacer uso político del dolor de la ciudad, de la angustia, de la bronca. Además no lo permitirían, porque ese dolor, esa angustia, esta bronca está y uno la percibe cada vez que camina cualquiera de las calles de nuestra ciudad. De todas maneras, también sería imperdonable que alguien que llegue a la legislatura provincial por el voto del pueblo de esta ciudad no llegue con eso en la agenda. Y la verdad que esto se discute todos los años. Hay una ley que marca con claridad el plan de gobiernos y el programa de inversión del gobierno. Y esa es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto ha dejado de ser debatida. La ley de presupuesto ha pasado a ser casi un formalismo. ¿Municipal o provincial? Todo el provincial. También el municipal habrá que hacer lo mismo en el Consejo Deliberante, y yo diría también el nacional habrá que hacer lo mismo los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entender que esta es su capital. Lo digo porque hay obras que deben ser de carácter nacional, otras provinciales y otras de carácter municipal. En mi caso, que yo iría, en caso de ser votado, a la legislatura de la provincia, yo no podría permitir votar un presupuesto donde no contemple la necesidad de las obras que tiene esta provincia. ¿Sabe? Y si eso está, hay que discutir claramente que tengan el financiamiento adecuado y que no sean solo un renglón del presupuesto y después que se cumpla. Exactamente, ese es el tema. Pero Jorge, esa es la responsabilidad legisladora. ¿Sabe qué? El presupuesto del año pasado se aprobó en un solo día, en las dos cámaras. En un solo día se aprobó el presupuesto de 2012 en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, un récord histórico. Scioli emocionado, le agradeció a los legisladores y demás. Ahora, vos después ves el presupuesto final y resulta que área por área y no se ejecutó nada. Claro, no se ejecuta. Pero es un formalismo, levantan la mano, aprueban el presupuesto y después nadie porque controla. todo el mundo sabía, o buena mayoría sabía, que se estaba aprobando un presupuesto sin financiamiento. Dibujado. Y si el presupuesto no tiene financiamiento, naturalmente después las cosas no se hacen. Bueno, discutamos el financiamiento. ¿Tiene financiamiento el presupuesto? ¿La masa salarial que prevé el presupuesto tiene con qué pagarse? ¿Las obras públicas que prevé el presupuesto tienen financiamiento para pagarse? Bueno, si no lo tienen, naturalmente va a ser un dibujo. Y si no lo tienen, un dibujo no puede ser votado porque después se pagan las consecuencias. Entonces, discutamos el financiamiento, blanqueemos la situación. En los últimos presupuestos todo el mundo sabía que votaba un presupuesto sin pauta salarial. Decían, pero ¿cómo? ¿No va a aumentar el salario a lo largo del año? Y sí va a aumentar. ¿Y cómo se va a financiar? Ya veremos, no. Pero es una modalidad de Scioli, lo ha hecho desde el primer año de su yo no gestión. estoy de acuerdo con eso, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ustedes no van a aprobar presupuestos sin pauta salarial, pero por lo menos proyectada. Sin financiamiento cada una de las cosas que el presupuesto prevé.
Y si no, si en ese momento no existen formas de demostrar que sea posible, no se paraliza nada, se vota lo que está. Ahora, ¿cómo dicen, hace? cuando venga la pauta salarial, vuelven a la legislatura y explican cómo la pagan. Esta es la mecánica. ¿Cómo hace, Jorge, usted, legislador de la provincia de Buenos Aires, que ha sido ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que ha ocupado lugares estratégicos en la cartera de Hacienda a nivel nacional y demás, si usted quiere defender los intereses de la provincia de Buenos Aires desde la legislatura y Scioli, para no pelearse con el gobierno nacional, no lo acompaña? Bueno, está bien. En esta elección es legislativa, no es de ejecutivo. Ya en el 2015 se elegirán los ejecutivos. Ahora, si también en esta elección hay un número de diputados que provengan de nuestro sector y que puedan ser también de otro sector, que piensen lo mismo, ya el gobierno no va a poder hacer lo que quiere. Ya no va a poder hacer en la legislatura lo que quiere. Nosotros seremos diputados muy comprometidos con la gobernabilidad, muy comprometidos con estudiar y analizar cada ley que apunte a resolver los problemas que están en la agenda de la gente, pero también muy comprometidos a no votar aquello que después termina siendo letra muerta. Claro. Y esto se logra con número en la Cámara de Diputados, es lo que nosotros buscamos y pretendemos. Usted lo planteó, última pregunta de mi parte, brevemente. Usted hablaba de gobernabilidad y se habló también del tema de preservar la institucionalidad, porque tal vez Scioli no podía poner muchos legisladores. Eso también, ¿cómo lo evalúan desde el espacio de ustedes? Mire, nosotros estamos convencidos que en una visión moderna ya nadie discute que las instituciones tienen que funcionar sólidamente y que la macroeconomía tiene que estar sana. Estas son una condición para construir cualquier modelo de sociedad, algunos más progresistas, otros menos. Se discute de ahí para arriba. Las instituciones tienen que estar sólidas si queremos que vengan inversiones, queremos que haya crecimiento de empleo, que haya crecimiento sustentable. Nosotros aspiramos a que esta ciudad se empiece a despertar. Para ello es inevitable que no solo haya inversiones públicas, sino que también haya las privadas, y para que las privadas lleguen, que hace mucho que no llegan a esta ciudad, es necesario que vean reglas de juego claras, y reglas de juego claras son instituciones funcionando y fortalecidas. Jorge, la última de mi parte. A ver, los de Narvaísta dicen que ustedes son el caballo de Troya del kirchnerismo, o filo kirchneristas, y al fin y al cabo lo mismo. Los kirchneristas dicen que ustedes son un rejunte. Y la oposición, la otra oposición, el Frente Progresista de Stolbizer y de Alfonsín, más o menos lo mismo, son todos lo mismo porque estuvieron juntos. ¿Quiénes son los masistas? ¿Dónde van a estar? La primera reflexión es que no debemos estar yendo por un mal camino si eso es lo que dicen, porque una de las cosas que nosotros estamos convencidos que la sociedad no quiere es dos sectores parados, uno en cada punta, defendiendo de manera cerrada al gobierno, los fanáticos del gobierno, y quejándose de todo, casi con la misma lógica de la otra punta, los sectores totalmente antigobierno. Yo he sido muy crítico de este gobierno y todo el mundo lo sabe, y nunca lo he ocultado ni lo pienso ocultar, me hago cargo de mi historia. Ahora, estoy absolutamente convencido, como lo está todo nuestro espacio, que hay que ir rompiendo esta lógica amigo-enemigo, todo mal, que todo se empieza de vuelta, que nosotros somos, sí, una diversidad. Si uno analiza la lista nacional, también pasa en la provincial y pasa en la local. Se va a encontrar con que hay sectores de la producción, sectores de la industria, del campo, del movimiento obrero organizado, tiene una base y un corazón peronista que lo constituyen el grupo de intendentes que en base a su gestión fueron ganando espacio de una manera inédita en la política de la provincia de Buenos Aires, pero también ha abierto a otros sectores, hay intendentes del radicalismo, del PRO. Bueno, esa es la diversidad, y desde esa diversidad nos une el futuro, la concordia, y que creo que es lo que hay que buscar, y la verdad es que creo que mayoritariamente es lo que pide la sociedad. Es cierto que hay un sector muy fanático con el gobierno y hay otro sector muy enojado con el gobierno, que hasta si uno lo deja opinar en serio, quizá no se animan a decirle y quieren que se vaya mañana. A nosotros ninguna de las dos cosas. Ustedes ahí en el medio. Y Massa va a hablar, Jorge, porque es un candidato mudo. Massa. Habla, ¿sabe qué? Le va a robar el apodo a Miguel Núñez. Primero que habla con la gestión. Habla con ustedes, con los candidatos. Y con la gestión. Bueno, es cierto. Y con la gestión. Sí. Y además, el día que dijo que iba a ir como candidato encabezando la lista de diputados, dijo no a la reelección, ni de presidente ni de gobernadores,
dijo no a la reforma de la Constitución, dijo no a la reforma judicial, aunque no tenga que tener, pero no esta que busca politizar. Descentralización pidió. Pide descentralización. Sí. No al acuerdo con Irán porque nos lleva a un posicionamiento con el mundo que no es el adecuado. Bueno, me parece que marcó más o menos la cancha. Me parece que dijo marcó. No a la reelección de intendente también. Vamos a ver cuánto lo apoyan de los intendentes que están con él. Y ha salido en estos días a fijar una posición también quien es uno de los que expresa su opinión económica, a decir, para nosotros la inflación es un gran problema y tenemos que cambiar el INDEC. Bueno, son definiciones un tanto concretas, ¿no? Jorge Sarguini, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Seguramente, como le decimos a todos los que estamos invitando en esta primera ronda de candidatos, lo volveremos a ver en algún momento de aquí a las elecciones. Estoy a disposición. Ya volvemos, más candidatos para después de este corte.